Mi nombre era un número de expediente y mi rostro una estadística en un folleto de ayuda humanitaria. Antes de eso, tuve un nombre, Zoya, una vida, una carrera como arquitecta en una ciudad que ahora solo existe en mapas antiguos y en los fragmentos de mis pesadillas. La guerra me lo arrebató todo, mi familia, mi hogar, mi futuro. Me dejó en un campo de refugiados en el sur de España, una tierra de sol implacable y una desesperanza que se adhería a la piel como el polvo. En ese mar de humanidad desplazada, yo era invisible, una sombra entre sombras, con el alma adormecida para sobrevivir. Había construido un muro de apatía a mi alrededor, más fuerte que cualquier edificio que hubiera diseñado. No sentía nada, no esperaba nada. Existir era suficiente. Entonces llegó él, Mateo. No era como los otros voluntarios, que venían con una piedad ruidosa y cámaras para documentar su bondad. Mateo era silencioso. Tenía una tristeza en los ojos que reconocí, la tristeza de alguien que, a pesar de tenerlo todo, se siente tan perdido como nosotros. Él no nos veía como un proyecto de caridad. Nos veía como personas. Se sentaba con los ancianos y escuchaba sus historias, jugaba al fútbol con los niños, y me traía libros. Libros de arquitectura y poesía, en un español que yo apenas empezaba a descifrar. Como supiste, le pregunté un día, señalando un tomo sobre Gaudí. Él se encogió de hombros, una sonrisa tímida en su rostro. Te veo mirar los edificios temporales, las tiendas. No los miras como un refugio. Los miras como un problema de diseño que hay que resolver. Por primera vez en años, alguien me había visto. No a la refugiada, no a la víctima. A Zoya, la arquitecta. Nuestra relación floreció en ese lugar estéril, un brote verde en tierra agrietada. Hablábamos durante horas. Yo le contaba de mi ciudad, de sus puentes y plazas, y él me contaba de su jaula dorada. Provenía de una familia adinerada, los Valcárcel, dueños de un imperio constructor. Era una ironía cruel. Yo había perdido mi mundo de estructuras y él estaba desesperado por escapar del suyo. Se sentía un impostor, un engranaje en una máquina de codicia y apariencias que detestaba. El voluntariado era su rebelión silenciosa, su intento de encontrar algo real. Nosotros éramos su realidad. Yo era su realidad. Cuando nuestro amor se hizo innegable, supo que no podía seguir ocultándome. Quiero que conozcas a mi familia, dijo, con una mezcla de esperanza y temor. Yo sentí un frío que no tenía nada que ver con el viento. Conocía a los ricos y poderosos de mi país, su amabilidad siempre tenía un precio. Pero amaba a Mateo, y por él, estaba dispuesta a enfrentar a sus dragones. La finca de los Valcárcel no era una casa, era una declaración de poder. Mármol frío, arte abstracto carísimo que no transmitía emoción alguna y un silencio opresivo que contrastaba con el bullicio caótico y humano del campamento. Su madre, Isabel, era una mujer esculpida en hielo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. Su padre, Ricardo, me dio la mano con la misma desgana con la que uno se deshace de un folleto publicitario. Y su hermano mayor, Javier, me miró de arriba abajo con una sonrisa de superioridad, como si estuviera evaluando un mueble de segunda mano. La cena fue un interrogatorio disfrazado de conversación. ¿De dónde vienes exactamente? ¿Y tu familia? ¿Qué hacías allí? Cada pregunta era una pequeña aguja, diseñada para recordarme mi lugar. Respondí con una dignidad tranquila, la misma que había usado para sobrevivir a interrogatorios mucho peores. Mateo, a mi lado, estaba tenso, lanzando miradas de advertencia a su familia que ellos ignoraban por completo. El verdadero ataque llegó cuando Mateo se levantó para atender una llamada. Isabel se inclinó hacia mí, su voz un susurro venenoso. Escúchame bien, niña. No sé qué juego estás jugando, pero no va a funcionar. Mateo es impresionable, siempre con sus causas perdidas. Pero esta familia no será una de ellas. Javier soltó una risita. Mi hermano siempre recogiendo perros callejeros. Dime, ¿cuánto quieres para desaparecer? Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Te compramos un billete a donde sea. Mi sangre, que había estado congelada durante tanto tiempo, empezó a hervir.
No era el insulto lo que me dolía, era la completa deshumanización. Para ellos, yo no era una persona con una historia de pérdida y supervivencia. Era una plaga, una oportunista, un problema que se podía solucionar con dinero. Ricardo, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz era grave y definitiva. Esta relación es una vergüenza para nuestro nombre. No lo permitiremos. Si no aceptas nuestra generosidad, encontraremos otras formas de convencerte. El sistema de inmigración tiene muchas grietas, y nosotros tenemos muchos amigos. Era una amenaza, clara y directa. Me deportarían. Me enviarían de vuelta al limbo del que Mateo me había sacado. En ese momento, miré sus 3 rostros arrogantes y seguros de sí mismos, y algo dentro de mí cambió. La soya víctima, la sombra adormecida, murió en esa mesa de caoba pulida. Y en su lugar, nació algo nuevo. Algo frío, afilado y paciente. No era odio. Era una claridad absoluta. Ellos no estaban protegiendo a su hijo. Estaban protegiendo su imperio, su estatus, su control. Veían a Mateo no como un hijo al que amar, sino como un activo que gestionar. Y veían el amor, la emoción humana real, como una debilidad peligrosa. Creían que podían aplastarme. Habían subestimado a la mujer que había caminado entre ruinas y había sobrevivido. No iba a huir. No iba a dejar que destruyeran lo único puro que me quedaba en el mundo. Y no iba a permitir que mantuvieran a Mateo en su jaula. Ellos habían iniciado una guerra, y yo, a diferencia de ellos, sabía exactamente cómo luchar en una. No con armas, sino con inteligencia. Iba a desmantelar su mundo pieza por pieza, usando la misma arrogancia y ceguera que ellos blandían como un arma. Regresé al campamento esa noche con una calma que alarmó a Mateo. ¿Qué te han dicho?, preguntó, su rostro lleno de angustia. Lo miré y le di una versión suavizada, diciéndole que estaban preocupados, que no me entendían. No podía contarle la verdad todavía. No porque no confiara en él, sino porque necesitaba que él llegara a sus propias conclusiones. Necesitaba que viera a su familia por lo que realmente eran, sin mi influencia. Mi transformación fue interna y silenciosa. Continué mi vida en el campamento, pero con un nuevo propósito. Durante el día, ayudaba a otros refugiados a rellenar formularios, traducía documentos y asistía a mis clases de español. Pero por la noche, mi mente de arquitecta se ponía a trabajar. No diseñaba edificios, sino la deconstrucción de la familia Valcárcel. Empecé a escuchar de una manera diferente. Cada vez que Mateo hablaba de su familia, de su infancia, de los negocios de su padre, yo archivaba cada detalle. Hablaba de la Fundación Valcárcel para la Esperanza, el brazo caritativo de su imperio, con un cinismo que me llamó la atención. Es la lavadora de cara de mi padre, decía. Organizan una gala al año, doñan una cantidad ridícula de dinero para construir un pozo en algún lugar lejano, y la prensa los alaba como santos mientras por detrás firman contratos que destruyen ecosistemas enteros. Bingo. La fachada. Todo imperio basado en la imagen tiene una fachada, y esa es siempre la parte más vulnerable. Mi objetivo se cristalizó, su fundación. Necesitaba encontrar la podredumbre detrás de la pared blanca y reluciente. Empecé a usar mis conocimientos de idiomas y mi acceso a las redes de Internet del centro comunitario para investigar. Leí cada artículo de prensa sobre la constructora Valcárcel y su fundación. Busqué registros públicos, informes anuales, listas de donantes. Era un trabajo meticuloso, como examinar los cimientos de un edificio en busca de grietas. Mateo notó mi intensidad. ¿Estás bien, Soya? Pareces diferente. Una noche, sentados en la pequeña colina que dominaba el campamento, decidí que era el momento. No podía seguir sola. Mateo, comencé, mi voz firme. La noche que cené en tu casa, tu familia me ofreció dinero para que te dejara. Me amenazaron con la deportación si no aceptaba. Vi el color desaparecer de su rostro. La incredulidad luchó contra la dolorosa comprensión en sus ojos. Él sabía que yo no mentía. Me llamaron parásita. Un perro callejero que habías recogido.
El dolor en su expresión se convirtió en una furia fría que nunca antes le había visto. Lo sabía, susurró. Sabía que eran capaces, pero no quería creerlo. Ese fue el momento en que su lealtad cambió para siempre. La jaula dorada se convirtió en una prisión visible. Le conté mi plan. No un plan de venganza, le expliqué, sino de liberación. No podemos ser libres mientras ellos tengan este poder sobre ti, sobre nosotros. Su poder se basa en una mentira, Mateo. Una mentira de respetabilidad y filantropía. Y vamos a exponerla. Mateo no dudó. La ingenuidad había sido quemada por la traición de su propia sangre. A partir de ese momento, se convirtió en mi cómplice, mi socio. Él tenía el acceso que yo necesitaba. Recordó una historia que su padre solía contar con desprecio sobre un antiguo socio, un hombre llamado Alejandro Vega, al que Ricardo había arruinado en una OPA hostil hacía una década. Mi padre lo destruyó, dijo Mateo. Le quitó todo. Vega era el contable, el hombre que conocía todos los secretos. Encontrar a Alejandro Vega se convirtió en nuestra prioridad. Mateo, usando sus recursos, lo localizó. Vivía en un pequeño apartamento en Málaga, un hombre amargado y olvidado por el mundo que él había ayudado a construir. Concertamos una reunión. Fui yo sola. Mateo esperó en el coche. Sabía que Vega hablaría más libremente con una extraña, una víctima, que con el hijo de su enemigo. Vega era un hombre mayor, con los hombros caídos por el peso de la derrota. Al principio se mostró desconfiado. ¿Qué quiere de mí una refugiada? Le conté mi historia. No la historia de la guerra, sino la historia de la cena con los Valcárcel. Le conté cómo me habían amenazado, cómo me habían intentado comprar. Vi una chispa en sus ojos cansados. El reconocimiento. Así son ellos, dijo con veneno. Unas cucarachas con trajes caros. Creen que todo y todo se pueden comprar o aplastar. Le expliqué mi teoría sobre la fundación. Él sonrió por primera vez, una sonrisa sin alegría. Peor que eso, niña. La Fundación Esperanza no es una lavadora de cara, es una lavadora de dinero. Crean proyectos falsos en el extranjero, inflan las facturas a través de empresas fantasma en paraísos fiscales y luego declaran esas donaciones, para obtener enormes beneficios fiscales. No solo evaden impuestos, sino que se embolsan la mayor parte del dinero que supuestamente doñan. Es el fraude perfecto. Le pregunté si tenía pruebas. Él se levantó, fue a un viejo archivador cerrado con llave y sacó una carpeta polvorienta. Dentro había copias de libros de contabilidad, correos electrónicos impresos, transferencias bancarias. La anatomía completa de su crimen. He esperado 10 años, dijo, entregándome la carpeta. Esperando a alguien con las agallas para usar esto. Creí que ese día nunca llegaría. La carpeta era mi arma. Ahora solo necesitaba el escenario perfecto para detonarla. Y ese escenario ya tenía fecha, la gala anual de la Fundación Esperanza, en 2 meses. El evento social más importante del año, cubierto por toda la prensa nacional. Sería una ironía poética. Su mayor acto de autoglorificación se convertiría en su ejecución pública. Mateo y yo pasamos las siguientes semanas preparando el golpe final. Contactamos a una periodista de investigación de renombre, conocida por su tenacidad y su incorruptibilidad. Le entregamos las pruebas de Vega bajo la condición de que la historia no se publicara hasta una hora exacta, las 10 de la noche del día de la gala, justo en el momento en que Ricardo Valcárcel estaría dando su discurso principal. La noche antes de la gala, Mateo me miró, sus ojos serios. Mañana todo cambiará. ¿Estás asustada? Tomé su mano. He vivido asustada la mayor parte de mi vida, Mateo. Mañana es el primer día que no lo estaré. Mañana seremos libres. No era una declaración de guerra. Era una promesa de paz. La noche de la gala, el aire estaba cargado de perfume caro y falsa camaradería. El salón de baile de un hotel de 5 estrellas resplandecía bajo candelabros de cristal. Hombres con smokines y mujeres con joyas que podrían alimentar mi campamento durante un año se saludaban con besos al aire. Mateo y yo entramos,
y un silencio momentáneo recorrió la sala. Yo llevaba un vestido sencillo pero elegante que habíamos comprado en una tienda de segunda mano, y Mateo un traje que no había usado en años. No encajábamos, y esa era la idea. Éramos los observadores silenciosos en el borde de su mundo condenado. Isabel se acercó a nosotros, su rostro una máscara de furia helada. «No puedo creer que te atrevas a traerla aquí, Mateo». «Y tú», dijo, clavando su mirada en mí, «qué pequeña escena tan patética estás montando. ¿Crees que esto nos intimida?». Mateo la detuvo, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Ya basta, madre. Hemos venido a escuchar el discurso de padre. Después de todo, es por una buena causa, ¿no?». La ironía en su voz fue tan sutil que ella no la captó, cegada por su propia rabia. Javier pasó a nuestro lado, chocando deliberadamente su hombro con el de Mateo. «Disfruta de la fiesta, hermanito. Es la última vez que una basura como esa pisa un lugar como este». Nos situamos en un rincón desde donde podíamos ver el escenario y las grandes pantallas que retransmitirían el discurso a toda la sala. Mi corazón latía con un ritmo constante y metódico, no por miedo, sino por anticipación. Era como los momentos antes de una demolición controlada. Habíamos colocado las cargas, verificado los cables. Solo quedaba pulsar el detonador. A las 10 en punto, Ricardo Valcárcel subió al escenario. Las luces se atenuaron y un foco lo iluminó. Comenzó su discurso, su voz resonando con una falsa humildad. Habló de la importancia de dar, de la responsabilidad de los privilegiados, de la esperanza que su fundación llevaba a los rincones más oscuros del mundo. Las cámaras de televisión grababan, los fotógrafos disparaban sus flashes. En las pantallas, su rostro se veía noble y benevolente. Miré mi reloj. Eran las 22:05. La hora acordada. En ese preciso instante, un murmullo comenzó a extenderse por la sala. No era fuerte al principio, solo un zumbido. Vi a una mujer en una mesa cercana mirar su teléfono y jadear. Luego le mostró la pantalla a su marido. Otro teléfono se iluminó, y otro. El zumbido se convirtió en un coro de susurros conmocionados. Ricardo, ajeno a todo, continuó su perorata sobre la integridad. De repente, el teléfono de un periodista en la primera fila sonó con una notificación de noticias de última hora. El hombre lo miró, sus ojos se abrieron como platos y se levantó de un salto, corriendo hacia la salida. Fue la primera ficha del dominó. En cuestión de segundos, todos los teléfonos de la sala estaban encendidos. En las pantallas de los móviles, el titular de la periodista brillaba con una claridad devastadora: el Imperio Valcárcel, la Fundación Esperanza acusada de fraude masivo y lavado de dinero. El artículo incluía documentos, extractos bancarios, los nombres de las empresas fantasma. Todo. El discurso de Ricardo se detuvo. La confusión en su rostro se transformó en pánico cuando vio a su audiencia mirándolo no con admiración, sino con una mezcla de horror y desprecio. El caos estalló. La gente se levantaba, hablaba en voz alta. Las cámaras de televisión, dándose cuenta de que la verdadera historia no estaba en el escenario sino en sus teléfonos, giraron para captar la reacción de la multitud. Isabel corrió hacia el escenario, su rostro pálido y descompuesto. Javier, en un ataque de pánico y estupidez, agarró a un fotógrafo que intentaba sacar una foto de su madre y lo empujó. El altercado fue captado por todas las cámaras, sellando su imagen de matón culpable. Y entonces, las puertas principales del salón se abrieron de golpe. No eran más invitados. Eran agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Con una calma profesional, se dirigieron directamente hacia el escenario. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, roto solo por el llanto ahogado de Isabel. Ricardo Valcárcel, el titán de la industria, el gran filántropo, se quedó paralizado mientras le leían sus derechos. Mateo y yo no dijimos nada. No necesitábamos hacerlo. Simplemente nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida, dejando atrás el naufragio de su imperio. Nadie nos prestó atención. En medio del colapso de los dioses, los mortales se vuelven invisibles. Salimos a la noche fría de la ciudad. El aire nunca había olido tan limpio.
Mateo me rodeó con su brazo y me atrajo hacia él. Se acabó, susurró en mi pelo. Yo asentí, una lágrima solitaria rodando por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de alegría. Era una lágrima de liberación. El peso de mi pasado y la opresión de su presente se habían desvanecido en el aire de la noche. Los meses que siguieron fueron un torbellino de titulares, investigaciones y juicios. El imperio Valcárcel se derrumbó como un edificio con cimientos podridos. Sus bienes fueron congelados, sus reputaciones destruidas para siempre. Ricardo y Javier fueron condenados a prisión. Isabel se retiró de la vida pública, una reclusa en una casa que ya no podía permitirse. Nosotros nunca miramos atrás. Con una pequeña parte de la herencia de Mateo que no estaba manchada por el fraude, alquilamos un apartamento modesto con mucha luz. Él comenzó a estudiar trabajo social, queriendo ayudar de verdad, sin la sombra de su apellido. Yo obtuve mi estatus legal y empecé a trabajar en una pequeña firma de arquitectos que se especializaba en viviendas sociales y sostenibles. Una tarde, estaba en nuestra sala de estar, inclinada sobre los planos de un nuevo centro comunitario para familias de refugiados. Mateo entró y me trajo una taza de té, mirando por encima de mi hombro el diseño. ¿Qué estás construyendo?, preguntó. Le sonreí. Un hogar. Él me besó en la frente. Nosotros también, dijo. Y tenía razón. Él había sido un voluntario que quería salvar al mundo, y yo una refugiada que solo quería sobrevivir. Pero al final, nos salvamos el uno al otro. No de la guerra o de la riqueza, sino de la soledad. Juntos, en la silenciosa colaboración de nuestro amor, habíamos demolido 2 prisiones y, sobre sus ruinas, habíamos empezado a construir nuestra propia definición de esperanza. Una esperanza real, sólida y nuestra.